Bien, pues cuando queráis empezamos y me voy a poner aquí el cronómetro aunque me lo van a a chivar, pero nada, bueno, lo primero pues agradecer a toda la gente del live Iberconejo, pues el que pueda estar aquí hoy, en particular a Ramón, bueno, a Fernando, a Laura y bueno, voy a intentar exponer un poco las medidas que los proyectos live del Lince, pues tanto el Liberlince como el LinceConnect, que actualmente está en curso, pues han implementado, se han propuesto para intentar fomentar las poblaciones de conejos. O vamos a hablar de fomento, como dice Ramón. A ver si funciona. Bien. Pues dentro de estas medidas ejecutadas, tanto por el proyecto LIFE como propuestas también en el LinceConnect, lo he dividido en 3 bloques, como reforzamiento poblacional, incremento de disponibilidad de alimento e incremento de refugio. Dentro de estos bloques, cada uno tiene muchas peculiaridades, cada medida se han implantado en las zonas de muchas veces de diferentes formas, con diferentes extensiones, con diferentes formatos, pero bueno, más o menos siguiendo un mismo plan de fomento, ¿no? Y tampoco me quiero extender mucho porque si no se nos va de tiempo y en ese sentido pues voy a ir un poco al grano simplemente a exponer las medidas, cada una de las que son. Luego, la siguiente charla, Germán, expondrá un poco resultados, pero bueno, cualquier peculiaridad o cualquier cosa, pues luego la podemos ver en la mesa redonda para poder explicarla bien. Dentro del reforzamiento poblacional tenemos translocaciones que se han hecho en cercados de exclusión, que ya se han nombrado. Estos cercados de exclusión, pues tienen, como hemos dicho, distintas superficies. Antes comentaba Ángel, creo que ellos necesitaban unas hectáreas, un número de 5 hectáreas mínimo para que funcionaran estos cercados de exclusión con las medidas cada uno de estos dentro de esos cercados. Y bueno, como lo digo, cada uno de los socios y en las distintas zonas pues, se fueron implementando de distintas maneras. Dentro de las translocaciones en cercados también se han hecho en vivares artificiales con cercados temporales en los cuales se ponía una valla alrededor del vivar que se construía y se mantenían dentro con la presencia de estos cercados en torno con una media de una semana. Puede alargarse en el tiempo, depende de cada una de las zonas, pero bueno, vamos, darle tiempo al conejo que se habituara a su nueva localización y de esta manera pues incrementar el efecto de la actuación. También se han realizado en función de qué zonas, pues reforzamientos en zonas donde no existían ningún tipo de vallado. Se aprovechaban zonas donde había múltiples alta densidad de bocas, alta densidad de madrigueras que podían tener o no conejos en su interior, pero se incrementaba, se quería aumentar la densidad o recolonizar la zona con nuevos ejemplares, con nuevos individuos de conejo para que pudieran coger estas zonas, estas bocas de conejo. Bien. Para incrementar la disponibilidad de alimento, pues hay distintas medidas que hemos visto antes. Dentro de ellas era la adecuación y formación de puntos de agua, en el que las dimensiones también eran más o menos grandes, que no solo las iba a utilizar el conejo, sino que otras especies, pero que se ha visto que son importantes como punto para que los animales pudieran beber y además en épocas de escasez de agua e incluso de recursos, pues que sean zonas donde siempre pueda haber ese recurso disponible, además del alimento circundante que puedan aprovechar los conejos. Como ya hemos comentado antes, el desbroce de matorral pues es una medida que se ha utilizado y que se utiliza de forma repetida para crear zonas de mosaico, zonas donde el conejo pueda utilizarlas y pueda reproducirse utilizando estas zonas de campo abierto y con generación de nuevo pastizal para que pueda alimentarse.
Igualmente en estas zonas de broces se pueden realizar siembras o siembras que se pueden realizar en otros en superficies que ya están disponibles dentro de las áreas de actuación donde el proyecto estuvo trabajando o están trabajando. Y son siembras que normalmente pues, se hacen con cultivos de secano que necesitan poco mantenimiento, pero que a su vez van a proveer al conejo de este alimento tan importante para la especie. Igualmente, en estas siembras se realizaban abonados para incrementar el potencial, ¿no?, de alimento para la especie. Y lo mismo, pues mejorando la cantidad y la calidad del alimento que tenía disponible. También se localizaron en distintos puntos bebederos y comederos artificiales que con un mayor o menor mantenimiento de estos comederos, pues provocaban que la especie tuviera puntos donde pudiera disponer de una continuidad y una cantidad de alimento suficiente para poder incrementar sus poblaciones o mantenerse. Dentro del punto del incremento de refugio, vamos a hablar en el caso del proyecto, aunque se han utilizado distintos tipos de vivares, pero el proyecto normalmente ha utilizado bien vivares de paletes, que ahora los veremos, vivares de tubo, de hormigón, que creo que no se ha especificado mucho todavía, e incluso vivares de piedra, ¿no? Pero bueno, dentro de los vivares de palets, que ya ha comentado también Ángel, que es una actuación que ellos vienen utilizando de forma repetida, pues son vivares artificiales baratos, pero que su duración también es limitada por el sustrato, por el material que se utiliza para su generación, para su formación. Tenemos los vivares de tubo, que los vivares de tubo hormigón, que hay dos formas de trabajarlo o varias formas de trabajarlo, pero en este caso se inició de una manera y luego ha habido una remasterización de estos vivares para hacer vivares pequeños, como ha comentado también Carmen antes, el generar muchos vivares pequeños y con una alta densidad, no menor de 3 en grupos de 3 y con unas distancias cortas entre ellos para pues, generar pequeñas metapoblaciones que pueden incrementar las densidades. Además, estos vivares estos tubos de hormigón y las parideras de hormigón se pueden bien cubrir simplemente con sustrato vegetal, con tierra y con restos de poda, o bien también se pueden utilizar de estructura para luego cubrirlos con piedra como los vivares de piedra tradicionales, pero utilizando dentro de esa estructura interior pues estas piezas de hormigón prefabricadas. Incremento de refugio también con entaramado, que son restos de poda, ¿vale?, para favorecer el refugio temporal y la generación de vivares naturales. Y también se han utilizado, por lo menos en Castilla-La Mancha, jaulas de protección para vegetación que excluyen a los ungulados, a los jabalíes y al ganado doméstico y que sirven de refugio temporal para impedir la depredación del conejo y además para generar pequeñas zonas donde se pueden construir pequeños vivares que interconectan con zonas de vegetación cercanas que al conejo, nuestra experiencia, pues le ha ido bastante bien. Una de las novedades del nuevo proyecto, del LynxConnect, es la de realizar lo que se llaman paquetes de actuación. Dentro del Iberlince había muchas medidas, pero cada uno podía implementar cada una de ellas de una forma aleatoria, ¿no? Entonces, en este caso, lo que se ha hecho es paquetizarlas para una serie de requisitos, ¿no? El aumento de la superficie de ecotonos mediante los desbroces, el aumento de refugio mediante entaramados procedentes de las podas, vivares artificiales, aumento de alimento para el conejo mediante el abonado, las siembras, comederos, puntos de agua y cercados de exclusión de ungulados. Y además la exclusión de la predación frente a mamíferos carnívoros mediante cercados de cría de conejos. En este caso, en esta unidad tipo de manejo que se barajan en el proyecto LynxConnect, con una superficie de 500 hectáreas, donde se dispondrán entre 4 y 5 cercados de cría de conejo para incrementar las densidades de la especie, donde se realizarán estas estructuras. Un cierre perimetral
con desbroces internos de vegetación, donde puedan existir siembras, con un porcentaje de cobertura mínimo de vegetación. ¡Ey! A mí me ha saltado antes. Y yo voy a terminar ya. Y luego una introducción de conejos dentro de esos cercados de conejos y con comederos y bebederos, y en el exterior de esos cercados de cría de conejo, pues disponer de una serie de siembras de cobertura con una extensión mínima de 5 hectáreas, que es lo que hablamos aparte, de tener una mínima distribución de estas hectáreas, con majanos exteriores donde ese núcleo de cría inicial que está dentro del cercado de cría, pues se puedan expandir en todo el territorio, ¿no? Y como no da tiempo mucho para más, la última es que la ejecución de todas estas actuaciones de manejo de hábitat son una herramienta más útil y eficaz para mantener o aumentar la densidad de conejos. En la escala temporal lo tendremos que ver. Es algo que no lo sabemos, pero sí que es cierto que a lo largo de los años, cuando se han ido manteniendo estas actuaciones, las densidades de conejos se han mantenido y en muchos casos se han aumentado. Los resultados de todas estas actuaciones, la recuperación local de las poblaciones de conejo, además de generar un mosaico de paisaje que beneficia la recuperación del hábitat más equilibrado. Y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias, muy obrigado. Voy a hacer como todos, gracias a BBF por la invitación. Gracias a Juanfran porque me ha hecho la introducción perfecta, entonces puedo ir mucho más ágil y ir al grano, ¿no? Bueno, yo voy a mostrar varios análisis que hemos hecho con, sobre algunas de las actuaciones que se han ejecutado en el marco de la recuperación del lince, principalmente. Voy a hablar casi todo de lo que se ha hecho en la Sierra de Andújar y hay algún datillo de Doñana, pero principalmente en Andújar, que es donde más actuaciones se han realizado para recuperar el conejo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que estas actuaciones tienen el objetivo de recuperar al lince ibérico. Uno de los factores limitantes sabemos que era la ausencia de conejo, y las actuaciones están enfocadas al mejor de ese alimento. Importante, que según he ido rescatando cosas o ideas que a lo mejor pueden ser interesantes o para el debate o para que las conozcamos, es nosotros hemos estado trabajando todo en fincas privadas. El 90%, alguna área de la administración, pero son fincas privadas destinadas, en el caso de Andújar, principalmente a la caza mayor, lo cual eso limita en algunas circunstancias que tienes que negociar con los propietarios la ubicación, que quizás no es la mejor ubicación técnica de cara a nosotros o al conejo, pero es la que te dejan, ¿no? Entonces eso también tiene unas limitaciones. Eso lo hablaba antes con Ángel, el compañero de parques, que claro, tienes una finca que es tuya, ¿vale? Donde puedes trabajar a gusto enfocado en y puedes optimizar tus actuaciones. En este caso, pues esos factores pues los tienes ahí. Bueno, las actuaciones estaban ahí de manejo de hábitat del conejo y reforzamiento de poblaciones. No me voy a meter aquí porque es lo que ha comentado Juanfran. Sí que hay una actuación, por ejemplo, la principal es la de los cercados, como ha comentado, de diferentes tamaños, pero hay uno que llamamos de reforzamiento libre de conejo, que es actuaciones que hacíamos áreas sin vallar más grandes en superficie, pero que llenábamos de majanos artificiales, donde liberábamos conejos. Entonces es como un reforzamiento libre de conejo que llamábamos, ¿vale? La estructura era la siguiente. También escogíamos como áreas, nuestro objetivo era recuperar territorios del lince. De tal manera, bueno, lo mismo que han hecho en OAPN, cogemos como áreas de 400, 500, 600 hectáreas que intentamos recuperar. Normalmente a lo que es en el límite de las zonas de distribución de conejo, que era el límite de distribución del lince también. Y como en modelo de balsa de aceite, queríamos que se recuperara de las poblaciones de conejo circundantes. Lo que sí nos dimos cuenta que había que atacar con alta intensidad, no actuaciones aisladas, porque eso no llevaba a nada, no había una recuperación numérica del conejo. Entonces se concentraban todas las actuaciones en estas áreas de unidades de recuperación de territorio, que eran unas 400, 500 hectáreas. Este ejemplo, por ejemplo, que veis aquí, es en la zona del Valle del Yeguas. Veis que hemos construido 54 cercados de reintroducción de conejo, con todas las tareas a desbroce, pero sobre todo y casi 2.000 vivares artificiales. O sea, estamos hablando de actuaciones con intensidad, ¿vale? Estos son, por ejemplo, unos ejemplos de otros cercados, que son los que se ve un poco más gráfico, que son los de BBF en una de las fincas.
Veis que, por ejemplo, entre algunos de los cercados estaban estos puntitos, serían majanos artificiales, que eran las zonas no sé cómo lo hemos llamado, de liberación, ¿no? de suelta libre de conejos, ¿vale? Y para que os hagáis una idea, esa es la representación general de todas las actuaciones en Andújar. Obviamente no están incluidas, aquí habría que sumar las de OAPN, que habéis visto que son unas pocas. O sea, que trabajamos con intensidad. Y empezando por el final, un poco los resultados. En el Valle del Yeguas es la gráfica amarilla. Vemos que efectivamente, como empezamos, ya la edad, empezamos en un 0,73 de abundancia de conejo y llegamos hasta casi 4. Había zonas de, bueno, 3,62, 4 conejos por hectárea. Como veis, en la zona de abajo, se ve el puntero, sí, digamos que en esta zona gris oscura es donde había lince, la distribución del lince cuando empezamos, pero es donde había conejo, y se recuperó toda esta zona, que en total son unas 5.000 y pico hectáreas recuperadas de donde no había conejo y se recuperó en conejo. O sea, no había conejo, pero partiendo, es importante que teníamos una zona que sí había conejo y expandimos ese área. Eso es importante. Bueno, el análisis a gran escala. Habéis hablado antes de intensidad o de seguimiento. Este es el seguimiento que se hizo del 2003 a 2010. Se eligieron en las cuadrículas de 2,5 por 2,5, que es como evaluamos nosotros el conejo, fuera de las actuaciones, en lo que es la escala de la cuadrícula de 2,5 por 2,5, donde se actuó, y se compararon aquellas cuadrículas donde se actuó, o sea, donde hicimos algunas actuaciones, y aquellas en las que no se hicieron actuaciones, ¿vale? Y aquí vemos cómo es la evolución. Vemos que al principio, en los años, desde el 2003 hasta el 2008, se ve que hay un aumento en la abundancia en las cuadrículas con tratamiento, pero no llega a ser, empieza a ser significativo estadísticamente los 2 últimos años, 9 y 10. Vemos que hay una regresión positiva según avanza el tiempo en la abundancia de las cuadrículas tratadas, mientras que no en las control. De tal manera que ha habido un efecto, se ha comprobado, pero que no ha sido de un año para otro, sino que ha sido, estamos hablando de, en este caso, 7 años, que luego hay que sumar al siguiente. Pero sí que ha habido un efecto significativo de la abundancia de conejo. Y aquí, separado, por ejemplo, otro análisis, separado las actuaciones que se podían aislar, digamos, vemos qué efecto han tenido. Vemos que los desbroces, solo en el 33%, de las actuaciones de desbroce tuvieron una mejora estadística, ¿vale? Pero esas mejoras, de todas maneras, eran muy leves. Estamos hablando de que alcanzaban unas abundancias de 0,3 conejos por hectárea. Para el lince no nos servía, ¿vale? Sin embargo, los refugios estamos hablando tanto de entaramados como de majanos, un 44%, y mucho más exitosas las reintroducciones en cercado y las reintroducciones libres, ¿no? En majanos. Y llegaban a unas abundancias ya importantes, ¿no? Bueno, como curiosidad y rápido, los entaramados de matorral, los conejos no lo tomaban, no servían para nada. Sí los hechos con poda de árboles, ¿vale? Encinas o pino. Pues un poco, bueno, 5 minutos, ahí vamos. Bueno, importante, este es un análisis del seguimiento de los cercados de algunas de las que tenían las fincas de WWF. Lo que veíamos es que había un incremento durante o sea, al año de hacer las primeras liberaciones, había un incremento importante de la abundancia de conejo, muy significativo, pero esta abundancia bajaba drásticamente el segundo año hasta el tercero, y a partir del tercer año parece que se estabilizaba, ¿no? Estos son analizados en cercados que había en los que se realizó una sola suelta. ¿Cuál era el problema? Parece que es también multifactorial, como hemos hablado, que es, por un lado, el estado de conservación de los vivares, sobre todo los que eran de palés, a los 3 años se descomponían y ya no eran funcionales. Los de tubo en muchas ocasiones se colmataban. Y luego el efecto de la depredación, que en algunos cercados teníamos claro que era el efecto, pero era difícilmente a veces medible de una manera objetiva, ¿vale? Sin embargo, estos son los resultados, veis en rojo, la diferencia, análisis de la densidad dentro de los cercados y fuera de los cercados. Es decir, en la cuadrícula, zonas, digamos, aledañas. Y siempre, esto ya es a los 3 años, aunque había bajado notablemente desde el primer año, sin embargo, siempre era algo mayor que la densidad media del área, digamos, circundante. Y para los linces, que es al fin y al cabo lo que nos ocupa aquí a nosotros, sí que eran útiles, como de hecho
era suficiente para mantener el territorio. A veces no tanto para criar, pero sí para mantener un territorio en una zona que en las cuadrículas, en los alrededores, el conejo estaba tieso pelado, ¿no? Entonces, esto es importante de cara a nuestro objetivo, que estamos hablando de qué objetivos tenemos cada uno. En este caso, en el caso del lince, sí nos valían estas. Sin embargo, por ejemplo, un caso que veíamos que funcionaba un poco diferente son los cercados, algunos de los cercados que teníamos nosotros en el caso de la Junta, que sí que se incrementaba la densidad, duraba durante años, pero nosotros lo que teníamos era una intensidad de mantenimiento, pues como APN, muy intensa. Teníamos una cuadrilla que continuamente estaba reparando majanos, reparando los cercados, se reponían los conejos a lo mejor cada año en caso de que era necesario, entonces era un continuo mantenimiento y suelta de bicho. Entonces, con un esfuerzo así sí que se podía llegar arriba, ¿no? Y luego, un análisis importante, que a poco tiempo voy a ir directamente al grano, vimos cuáles de estas variables afectaban más al éxito o fracaso de los cercados. Valoramos como éxito que al año de haber comenzado la reintroducción hubiera una densidad mayor de 10 conejos hectárea en los cercados. Entonces, esos eran los exitosos y los otros consideramos no exitosos. Y evaluamos esas variables, ¿no? La superficie del cercado, la densidad de vivares más refugios, distancia al cercado más próximo, número de cercados en un radio de 3 kilómetros, la cobertura de pasto, de refugio y luego número de conejos liberados y la densidad de conejos. Lo que vimos es, bueno, hacer unas correlaciones simples entre estas variables y la abundancia obtenida en los cercados, lo que se vio que la única variable, la más importante, era la densidad de vivares. O sea, mayor densidad de vivares, dentro del cercado se conseguían mayores densidades de conejo. Y luego vimos algunas, sí que no pudimos hacer un análisis multifactorial porque había un tamaño muestral pequeño de los cercados, pero sí nos da cierta pista en los análisis comparando los valores de cada variable en los cercados con éxito y sin éxito, ¿vale? Bueno, vamos a los importantes. Vemos, por ejemplo, que el tanto por ciento de refugio o de cobertura de matorral no parece que no afecta, o sea, funcionan o funcionan en todo el rango de presente y encontrado en los cercados, pero esto sí es más interesante. Por ejemplo, hablamos, sí que la densidad de vivares, sí ya encontramos un rango que es, vemos que los exitosos tienen un mínimo de 4,5 majanos por hectárea, y luego, sobre todo en la densidad de las liberaciones, vemos que el rango se acerca, esto lo voy a ir rápido porque tengo ahí un cuadro y lo vamos a ver mejor, y sobre todo lo que es yo creo que es más relevante de estos análisis, que si tienen coherencia, son las dos de abajo, que tanto aquellos cercados que funcionaban mejor eran los que tenían otros cercados cerca y que tenían un mayor número de cercados cerca, ¿vale? O sea, es decir, que si hacías un cercado aislado, la posibilidad de fracaso era grande, pero si hacías varios aproximadamente próximos, como unidad, el éxito era mucho mayor, ¿vale? Aquí tenemos, y que al final es lo que ha servido aquí, es sacar como unos umbrales, en nuestro caso, de los mejores resultados. Y veis que superficie, nosotros, el rango que funciona está entre 3,4 y 5,3, pero una media de 4 hectáreas funciona muy bien. La densidad de liberación es importante, alrededor de 26,4, que yo creo que todos, o APN creo que ha dicho una cifra semejante. Densidad de vivares unos 5 por hectárea, y que estén con una proximidad de unos 500 metros unos cercados a otros, y cuantos más cerca la unidad con mayor número de cercados, mejor. Luego, os he hablado, ya termino con esto, os he hablado del éxito y tal, pero todo este éxito se nos fue al garete en 2011 cuando vino la nueva hemorragia vírica. Entonces, se logró con ese esfuerzo recuperar y obtener densidades importantes en áreas importantes, más de 5.000 hectáreas, que llegamos a tener hasta 4 conejos por hectárea, más que de sobra para el lince, pero la hemorragia vírica, como veis, lo llevó al traste, ¿no? Luego hicimos más cosas. Bueno, me voy a saltar esto porque voy muy apretado. Hicimos más cosas, pero bueno, eso os lo cuento después. Y nada, como resumen, la recuperación es posible, obviamente, pero hay que tener en cuenta que es muy caro.
y hay un grado de incertidumbre que hay que tener en cuenta, ¿no? La HV por un lado, la enfermedad. Hay veces que hemos visto los análisis de qué variables funcionan o intervienen en mayor o menor grado, pero hay muchas veces que no sabes por qué un cercado no ha funcionado y no lo sabemos ninguno, dice, ni idea. Entonces hay grado de incertidumbre en ese aspecto, pero es verdad que si tienes pasta de sobra y mantenimiento y pasta para tener mantenimiento durante tiempo, funciona, pero preparaos a hinchar ahí de pasta. En nuestro caso del lince, en esa situación de Doñana y Andújar, no había linces en más sitios, había que recuperarlo sí o sí, cualquier inversión era necesaria. Pero ahora, de cara al lince, nuestra estrategia es llevar el lince donde está el conejo, no el conejo donde está el lince. Es lo más eficiente y lo más eficaz, lo más barato, etc. Y bueno, hasta aquí os quería contar más o menos. Bueno, buenas tardes. Primero agradecer al Iberlince, al Iberconejo, a Ramón, a Laura, bueno, a toda la organización del evento. También a agradecer a toda la gente que está aquí hoy intentando, bueno, que las poblaciones de conejo vayan adelante. Y les voy a contar un poco mi experiencia con el tema de las traslocaciones. Entonces, la charla se llama "Se incrementan las traslocaciones, las poblaciones de conejos nativos", ¿no? Y voy a centrarme solo en Doñana, que es donde trabajo desde el 2005. Bueno, como todos sabéis, el conejo europeo es una especie, aunque ahora le podríamos llamar el conejo ibérico, es una especie endémica de la península ibérica, es una especie clave porque más de 40 especies de depredadores basan la dieta en esta especie, sobre todo el lince ibérico y el águila imperial. Probablemente estas charlas estamos aquí por el lince ibérico. Es un ingeniero ecosistémico, ya que modela el medio, dispersa semillas, fertiliza los suelos con los excrementos. Y bueno, lo que estamos hablando que ya, pues mira, desde el 95 ya se está planteando de que hay dos subespecies, la Cuniculus y la Algirus. En Doñana se encuentra en zonas de matorral, donde encuentra refugio para la construcción de madrigueras, y en pastizales de vera con una gran cantidad de alimentos de elevado valor proteico. Históricamente había unas altas densidades de conejos en la península ibérica. Sin embargo, esta situación cambió la primera mitad del siglo XX, llegando a producirse incluso extinciones locales. La misomatosis llegó a la península ibérica alrededor de 1950 y causó una elevada mortalidad en algunos puntos, algunas zonas cercanas al 90%. La enfermedad hemorrágica vírica clásica emergió en la península ibérica en la década de 1980 y también causó elevadas mortalidades. En Doñana, el conejo fue una especie abundante en el área natural de Doñana, en el espacio natural de Doñana, antes de la entrada de estas enfermedades, como así la atestiguan, pues, trabajos que hay de los 60. La irrupción de la misomatosis y posteriormente la enfermedad hemorrágica vírica causó elevadas mortalidades. Bueno, aquí podéis ver que una de las cosas que estamos hablando es del seguimiento a largo plazo. Este es un itinerario de censos que se hace desde 1984 en una zona de la reserva biológica, aunque aquí los datos hay solo hasta el 2006, se continúa en la actualidad y podéis ver claramente la entrada de la enfermedad hemorrágica vírica en Doñana en 1990. Como veis, pasamos en unas abundancias en torno a 12 conejos por kilómetro a menos de 2. Y en la actualidad os puedo decir que este itinerario prácticamente tiene 0. Bueno, en el 2011, que también hemos hablado aquí a lo largo de esta jornada, entró en la península ibérica una nueva variante de la enfermedad hemorrágica vírica procedente de Francia, y durante el año 2013 la abundancia de conejos pues, cayó a niveles dramáticos en Coto del Rey, donde podéis ver en la figura C, eran las abundancias que había en Coto del Rey hasta la fecha, que llegábamos a contar 20 conejos por kilómetro, y la gráfica D sería las zonas de baja densidad, donde había del orden de 0,5 conejos por kilómetro y pasó prácticamente a similar a 0.
En esta fecha, pues también cayó la cría de la producción de crías de lince en el Parque Nacional de Doñana. Como estamos viendo a lo largo de estas jornadas, para paliar esta marcada disminución en el número de conejos, en los últimos años ha habido una notable tendencia hacia la aplicación de técnicas de manejo dirigidas a restaurar, fortalecer las poblaciones de conejo silvestre. Una más clásica que estamos hablando es la eliminación de matorral, la construcción de majanos, el control de depredadores, minimización de la depredación con cercados de exclusión de depredadores, y en la última época que nosotros estamos explorando son las quemas prescritas para aumentar la biomasa disponible para el conejo. Bueno, como todos conocéis Doñana, Doñana se encuentra en el occidente de la península ibérica, a caballo de las provincias de Sevilla, Huelva y Cádiz. Doñana se compone del Parque Nacional y de una zona periférica tampón que es del Parque Natural. Los hábitats característicos son matorrales de transición, zonas de pinar con matorral, zonas de lentisco y zonas de vera. La zona de vera es una franja que va de norte a sur, donde confluyen la zona de marisma con la zona de arenas, y hay una elevada biodiversidad y unos pastizales tremendos que antes estaban ocupados por conejo. Bueno, en Doñana las actuaciones dentro del Parque Nacional de Doñana vienen desde finales del siglo pasado. Las típicas son la eliminación de matorral. Hubo un primer momento control de depredadores, sobre todo no, solo de zorro, pero se se extrajo un número mínimo de ejemplares, y lo que sí se han creado son cercados de exclusión para limitar la entrada de depredadores. Dentro de las actuaciones se han hecho construcciones de vivares. Aquí veis la construcción con palés que se entierran y se le ponen unas bocas para que los conejos puedan entrar. Y aquí podéis ver ya un live de estos de en torno al 2005, donde esos puntos rojos, de varios colores, son zonas de construcción de vivares dentro de la Reserva Biológica de Doñana. Y bueno, lo que vamos a hablar ahora un poco más en profundidad, aunque no mucho porque no tenemos mucho tiempo, se hicieron traslocaciones. Solo en el periodo de 2005-2015 se soltaron más de 50.000 conejos dentro del Parque Nacional. Si cogemos también el Parque Natural, nos llegamos al orden de 70.000 conejos. Una de las actuaciones que se hizo, la primera, que fue, no sé si realmente fue la primera, pero sí la primera de entidad monetaria, fue la recuperación de las poblaciones del lince ibérico en Andalucía, que fue un live. Y ya ahora voy a hablar de muy brevemente de la última, que fue en el año 2014, que fue la restauración de hábitats para la recuperación del conejo de monte en el espacio natural de Doñana, con una licitación de 1,4 millones de euros, donde hicieron una suelta de 8.000 conejos, se hicieron desbroces, esos cuadrados que se ven, con majanos, que no sé si se aprecia bien, pero bueno, se ven unos puntitos en las zonas de actuación. Hay zonas de desbroces donde no lleva majanos de control, y se crearon una serie de cercados que se ven, los cercados serían los verdes, sería aquí 2 y en la parte norte 3. Las líneas rojas son las zonas que tenemos nosotros de censo, de seguimiento de conejos. Bueno, entonces, ¿cómo abordamos nosotros este trabajo? Pues bueno, nosotros desde el 2005 llevamos haciendo una serie de transectos de 15 kilómetros en marzo y septiembre. Aunque censamos de tarde y noche, solo hacemos para los análisis los conteos de noche, porque esto lo hemos publicado este año. Hemos visto que desde que se empezó a hacer el seguimiento en Doñana, realmente las poblaciones o los conejos se mueven de noche, no se mueven de tarde. Entonces, bueno, eso si queréis luego hablamos un poco más en detalle. Y bueno, lo que hacemos es recogemos los datos con el CiberTracker, y mientras con el distance sampling, pues calculamos las densidades dentro de
del espacio. En la figura de la derecha superior podéis ver las zonas, las líneas rojas son donde tenemos los censos, y la línea azul son censos, pero son zonas de marisma, y como no hay conejo en la marisma, pues no se tuvieron en cuenta a la hora de realizar el trabajo. Bueno, hicimos una revisión de todas las memorias del espacio natural y la revisión de conejos liberados por el LIFE y Berlince. Ahí podéis ver la comarca de Doñana en su amplio, y los puntos azules son las sueltas que se hicieron de conejo. Nosotros, repito, solo hemos trabajado en las zonas del Parque Nacional porque es la zona donde tenemos datos de densidades. Y bueno, lo que hicimos fueron, con modelos lineales generalizados, metimos como variable respuesta la abundancia de conejo y la explicativa el número de conejos introducidos. Bueno, aquí podéis ver en esta figura la línea, es una pena porque no tengo puntero. Estos serían los censos, las densidades de conejo en zonas de alta densidad, que es Coto del Rey, donde se corresponde. Perdona. Estas son las zonas de alta densidad en Coto del Rey, donde están las poblaciones o los territorios del lince, o por lo menos estaban, aunque hay algunos. Y aquí, como en todos los lados, en el 2013 veis que ha caído las densidades de en torno a 3 conejos. Estos son densidades, no son ICAs. 3 conejos por hectárea, en el 2013 menor de 0,5. Y estas son las zonas del resto del Parque Nacional donde la población, las densidades son menores de 0,5 conejos por hectárea. Y estos son las barras de los conejos acumulados soltados. Como veis, son más de 50.000 conejos en este periodo. Espérate. Vale. Bueno, los resultados son que la abundancia de conejos está significativamente correlacionada con la suelta y es negativo. Lo podéis ver en la figura, ¿no? A mayor número de conejos soltados, menos densidad de conejos o de abundancia hay. Esto no quiere decir que los conejos estén matando, sino que esto es matemático. O sea, es un artefacto matemático. Lo que quiere decir es que las sueltas no han causado nada en la población. O sea, que el conejo sigue disminuyendo. También es muy importante que se ve que cuanto más conejos se suelta, más abundancia de zorros hay, y mayor abundancia de zorro hay menos conejo. Que eso era. Bueno, las tendencias en Doñana, estos son ICAs. Podemos ver que desde este nuevo siglo, entre el 2007 y el 2017, hubo un incremento de la población y hubo una gran disminución, es 2007, perdón, no 2017, y hubo una gran disminución en el 2013. En Coto del Rey pasamos de 3,2 conejos por hectárea en 2009 a menos de 0,41 conejos por hectárea en el 2015. Y aquí en la figura podéis ver los ICAs desde 2005 a la actualidad, y como veis se ve claramente el pico en 2013 de la entrada de la nueva variante y que la situación está bastante mal. Bueno, entre los factores de disminución, las inundaciones que producen un colapso de madrigueras, el hábitat menos favorable con un envejecimiento del matorral y bueno, las enfermedades por enfermedades víricas, el impacto de la depredación. No he puesto aquí también la competencia con herbívoros, tanto domésticos como silvestres. Sabéis que en Doñana existe una gran carga ganadera de vaca y caballo, y unas densidades altas de ciervo y jabalí y gamo. Bueno, la suelta es un método muy usado. Sin embargo, hay estudios que indican que no es una estrategia efectiva de manejo y es muy costosa económicamente, ¿no? Las capturas, manejo y transporte generan mucho estrés en los conejos. Hay una diseminación de enfermedades víricas que la traemos del sitio donde recogimos los conejos a donde los soltamos. Hay una pérdida de diversidad genética y de adaptaciones locales. Bueno, lo que hablamos esta mañana. Y introducción de nuevos patógenos.
lo que nosotros vimos en este trabajo, es decir, no es que lo pensemos o lo dejemos de pensar, es que la abundancia de conejos disminuye aunque aumentemos las sueltas de conejo. Y hay una reflexión, o una aseveración que dice Sonia Cabezas en el 2005 en su tesis, es que las translocaciones por sí mismas pueden tener solo una eficacia a corto plazo y de modo puntual. Y en poblaciones en lo que no se han corregido aquellos factores de hábitat, incluido enfermedades y depredación, que limitan su crecimiento, ¿no? Que eso es muy importante, la escala a lo que vemos, ¿no? Posiblemente la suelta de conejos incremente la biomasa disponible para el zorro, favoreciendo su reproducción, un impacto en la dinámica de depredador-presa, un riesgo de introducción de patógenos, y en Doñana, a la vista de estos trabajos, las sueltas a largo plazo no parecen obtener los resultados propuestos en la recuperación del conejo. Una cosa que me parece muy importante, que es necesaria evaluar las adaptaciones para incrementar las poblaciones del conejo, es muy importante. Repito, a mi modesta opinión, se están haciendo un montón de labores en parques nacionales, concretamente en Doñana, que no se están evaluando, y creo que hay que hacerlo mediante un diseño experimental, y las sueltas y todas las labores de mejora de hábitat hay que cuantificarlas, y un seguimiento a largo plazo de los resultados. Y bueno, esto es todo. Gracias, Paco, por deprimirnos un poco. A ver si Jordi nos anima con alguna solución. Jordi es de varios sitios, ¿no? De Universidad de Córdoba. Jorge Tobajas. Vale, ahora sí, ¿no? Bueno, primero de todo, dar las gracias a todos los asistentes y a la gente de la organización, ¿no? Por invitarme a dar esta charla. Yo voy a hablar de una cosa un poquito distinta, ¿no? De la gestión, ¿no? O una posible herramienta, ¿no? Para la gestión del conejo, que trata sobre la versión condicionada como una herramienta para reducir la depredación sobre el conejo, como una herramienta para mejorar las translocaciones. Bueno, desde tiempos prehistóricos el hombre y el ser humano han competido por los recursos, tanto pues, por alimento como a veces incluso por el espacio. Este conflicto con la fauna silvestre, tanto sea por depredación sobre el ganado, los cultivos o en el caso que nos ocupa de las especies cinegéticas, normalmente se ha solucionado mediante el control poblacional, buscando una reducción de los daños o aumentar las poblaciones de las especies cinegéticas. Sin embargo, el control de depredadores hoy en día está un poco más cuestionado, sobre todo a nivel social, y es necesario un cambio de paradigma para pasar del control de depredadores al control de la depredación, lo que viene a ser la utilización de medidas preventivas, ¿no? Una de estas herramientas es la versión condicionada, que como ilustra así de forma fácilmente entendible en la ilustración, es enseñar a los depredadores, en este caso cánidos, ¿no? Como puede ser el zorro o el lobo, qué es lo que pueden comer y qué es lo que no pueden comer. Para que veamos el mecanismo ya aplicado al caso del conejo, que es lo que ahora voy a exponer. En este caso nosotros simplemente damos un trozo de carne de conejo al zorro, en este caso, en el cual añadimos una sustancia química que le produce una indigestión. Y en este caso, con la estrategia que estamos utilizando nosotros, que la hemos innovado nosotros, además añadimos una señal de olor artificial, que suele ser la vainilla, ¿no? Entonces el animal se come ese conejo y se da cuenta de que, bueno, que es un conejo que huele a vainilla, y al cabo de un rato pues empieza a sentir un malestar, un dolor de estómago, vómitos, etcétera. Transitorio, que suele durar unas 2-3 horas y el animal luego ya está perfectamente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que los siguientes encuentros que este animal tiene con un conejo que huele a vainilla o una zona donde va a cazar conejos que huelen a vainilla, asocia que ese conejo es tóxico. Viene a ser un Batesian mimicry de toda la vida de ecología que se estudiaba en la universidad, ¿no? Simplemente le hacemos creer de que esos conejos que huelen a vainilla son tóxicos. A nivel teórico de la versión condicionada, es un aprendizaje de pavloviano, ¿vale? Con la característica de que se puede adquirir en un solo evento, no es necesario un entrenamiento. ¿Por qué? Porque es un proceso adaptativo interno, evolutivo, que tienen todas las especies o casi todas las especies para evitar intoxicaciones, ¿vale?
Por eso mismo está especialmente desarrollado en herbívoros, porque los herbívoros comen plantas que a veces son tóxicas, incluso venenosas, y ellos así es como aprenden a que un alimento lo pueden comer o no lo pueden comer. Sin embargo, pues se ha descrito en un montón de especies, desde un caracol, le puedes crear aversión a un caracol, a un reptil, a un pájaro o evidentemente a los seres humanos. En estudios de aversión condicionada con fauna silvestre se ha utilizado, se está utilizando, se puede utilizar en varios contextos. Uno es la reducción de los ataques al ganado. Ahora mismo estamos trabajando en un proyecto en 2 sitios distintos en España para desarrollando esta estrategia. A ver si lo conseguimos, porque el lobo es una especie bastante complicada para trabajar con ella. También lo hemos probado nosotros para reducir la depredación de nidos de aves. Lo desarrollamos muy bien con nidos de perdiz, como herramienta cinegética, ¿no? Y también como herramienta de conservación. Lo hemos probado también con humedales en Finlandia para especies paranátidas, y el año pasado lo probamos también con urogallo en el Pirineo y también funcionó bastante bien. También se puede utilizar para reducir consumo de cebos envenenados o de alimentos antrópicos, como pueden ser las basuras, para reducir las capturas repetidas de especies no deseadas, o también se ha utilizado para evitar que un marsupial que está amenazado en Australia pues se coma un sapo que si se lo come se envenena, ¿no? El trabajo que os voy a exponer ahora brevemente es un trabajo que hicimos, lo publicamos hace un par de años en Animal Conservation, que trata simplemente de crear aversión utilizando este olor, ¿no? Sobre el conejo, focalizado sobre todo a zorro, para evitar que se los comieran a los conejos en el momento en el que son más vulnerables, ¿no? Que son durante las traslocaciones. Como ya se ha dicho, paso de largo, el conejo es muy importante en una especie ecológica. También se ha comentado lo de las enfermedades. Sí que no veo que nos ha comentado de que uno de los problemas que le tiene el conejo, sobre todo en zonas forestales, para recuperarse después de la enfermedad es lo que se conoce como el pozo de la predación. Tenemos una población de conejos a baja abundancia que tiene una presión depredatoria muy alta, porque todos los depredadores, el animal que es más rentable a nivel de nutrición es el conejo, ¿vale? Es un animal bastante grande, fácilmente cazable, y que entonces todos los depredadores, siempre que la abundancia de conejos es mínimamente aceptable, pues se tienden a depredarlo, ¿no? Y no permite que esas poblaciones se recuperen. Se han hablado de muchas medidas, ¿no? Para recuperar las poblaciones de conejo. En este caso nosotros pues, nos focalizamos en trabajar en las translocaciones y en la reducción de la depredación. Como se acaba de comentar ahora, ¿no? Generalmente las translocaciones no son efectivas, a no ser que se hagan, como también se ha comentado, con mucho esfuerzo, mucho trabajo y metiendo muchos inputs de dinero y esfuerzo. Sobre todo, pues, entre otros problemas, debido al efecto que tienen tanto el deterioro fisiológico en los primeros días, sobre todo, y también el efecto de los depredadores, ¿no? Entonces, el objetivo que nos planteamos fue crear aversión, en este caso focalizado a los zorros, para evitar que se comieran los conejos en el momento que hacemos las translocaciones, intentando de mejorar la supervivencia de los conejos y buscar un aumento de las poblaciones o de la abundancia. Esto lo hicimos en Picón, un municipio que está al lado de Ciudad Real. Entonces, aquí lo que planteamos fue un diseño básico, un Before After Control Impact, que lo que se trata es de, seleccionamos 2 zonas, una de ellas era tratamiento y otra control, y eso también lo replicamos en otra zona, ¿vale? Y durante el segundo año intercambiamos esas zonas para evitar cualquier sesgo que pueda haber tanto espacial como temporal, ¿vale? Estos son los diseños más robustos que existen para testar este tipo de metodologías, para que no quede, pues puede ser que sí, puede ser que no, ¿no? La metodología que seguimos, básicamente utilizamos cebos de conejo. Estas son las 3 fases que se suelen utilizar en aversión condicionada. El precondicionamiento es simplemente para fijar al animal, acostumbrarlo, para en el momento en que ya está entrando a comer los cebos, ahí puedes introducir la sustancia química con el olor y tener que poner la sustancia química en el medio el mínimo tiempo posible, porque ya sabes que los zorros en este caso están entrando pues, de forma continua, ¿no? Posteriormente seguimos monitorizando esos cebos para ver si habíamos creado aversión o no, siempre manteniendo la vainilla. Y en el momento del condicionamiento es cuando hicimos las translocaciones de los conejos. Siempre introduciendo la señal de olor también. Y todo eso lo monitorizamos con cámaras trampa y el seguimiento de actividad de vivares, ¿vale? En este caso duró pues, 5 semanas la fase de precondicionamiento y sobre todo, interesante, solo mínimamente dos veces pusimos los cebos durante el condicionamiento y luego lo otro lo alargamos durante unas 15 semanas. Las translocaciones de conejo, evidentemente, los capturamos con hurones en zonas de máxima densidad de 10 kilómetros, 15 kilómetros de la zona, ¿vale? Buscando pues, que posiblemente tuvieran anticuerpos, ¿vale? Zonas de alta densidad de conejos.
Entonces, en el momento de las translocaciones de conejo, lo que hicimos fue, primer momento, rociar los conejos con vainilla para que tuvieran una mínima protección hasta que se le acabaran limpiando o quitando el olor, y luego lo que hacíamos es semanalmente íbamos a los vivares de suelta y rociábamos simplemente pulverizamos lo que son las bocas donde podían entrar y salir los conejos. En este caso utilizamos el levamisol, es un antiparasitario de uso veterinario, lo habíamos testado con varios experimentos en cautividad, lo hemos hecho con lobos en cautividad, también lo hemos utilizado, o sea que llevamos ya bastante tiempo trabajando con esta sustancia. Y luego, pues, como os comentaba, ¿no? Todo esto lo monitorizamos con las cámaras trampa. También, pues la mitad de los conejos les pusimos emisores VHF para mirar la supervivencia, ¿vale? Diariamente íbamos a mirar la supervivencia para ver si la conseguíamos mejorar. Aparte hicimos un índice de uso de vivares con una creación de varios índices como número de escarbaduras, letrinas, etcétera, para ver si mejoraba el tratamiento lo que es el establecimiento de los conejos en los vivares de suelta. Ya dando los resultados, en el caso de los consumos de los cebos de conejos que poníamos en las zonas, se detuvo completamente la depredación, y lo que sí vimos es que lo que pasó es que los zorros dejaban de utilizar esas zonas. Alguna vez aparecía algún zorro fugazmente, o sea, seguían estando en la zona, pero lo que habíamos conseguido era crear un buffer de protección alrededor de los vivares. Los zorros se aproximaban a las zonas que olían a vainilla y pues las evitaban, porque dicen, ¿para qué voy a ir ahí? Voy a mantener o hacer un esfuerzo en consumir o intentar de cazar un animal que sé que me va a sentar mal. Eso en inglés se le llama también deceiving o misinformation. También, como se ven, con otras especies, sobre todo mustélidos, pues no hubo ningún efecto. Aparte que los mustélidos son peculiares para el tema de la versión, es que los metíamos en unas capsulitas que minimizaba el riesgo de que un animal pequeño pudiera consumirlo, porque se encontraba una cápsula de estas de gelatina, entonces directamente pues las dejaban en el suelo. En cuanto al establecimiento, al uso de vivares, como se ve en azul, no sé si se verá muy bien, esa es la zona de tratamiento, conseguimos aumentar tras la suelta, evidentemente, el uso de los vivares de suelta, tanto tratamiento como control. Lo que sí vimos que en el tratamiento se mantuvo más o menos estable, más o menos a un uso mayor. Y en el caso de los que estaban ocupados en la zona control, observamos como una disminución. Eso ya se había publicado anteriormente y se observa que ahí puede haber un efecto negativo del soltar conejos en vivares que ya están establecidos por la disrupción que se produce en los grupos familiares. En cuanto a la dinámica de la población, a la abundancia de conejos, la línea azul es la zona de tratamiento y la roja es la zona de control. En la zona de control se ve que se mantuvo estable, seguimos en la misma situación de baja abundancia, el pozo de la predación, soltamos conejos, se los comen, se mueren. Y en la zona de tratamiento nos dio esa mínima oportunidad para que se establecieran más conejos, sobrevivieran una pequeña parte de ellos, porque algunos también se murieron, evidentemente, pero mucho más que en la zona control, y nos permitió pues, que con sus vaivenes de cada mes y algo que empezaran a criar, pues que se fuera notando un poquito esa subida, ¿no? en la población y ese cambio de la dinámica. En la supervivencia ocurrió algo parecido, quitando la mortalidad inicial de los primeros días por el estrés fisiológico, etcétera, y las heridas y todo lo que acarrea la translocación de los conejos. Conseguimos aumentar significativamente durante el primer mes más o menos la supervivencia, pero a lo largo plazo se nota como que es necesario acompañar estas medidas con otras, ¿no? Siembras, mejora de hábitat, etcétera. Esto era un ambiente muy crudo, ¿vale? O sea, y además fue suelta dura, nada de directamente en vivares que... Los vivares se habían construido hace 10 años por los cazadores, habían hecho 3 translocaciones, habían fallado todas y luego pues, se planteó de hacer este trabajo. Sí es verdad también que en la línea roja, como se ve, es un poco de artefacto estadístico porque nos fallaron los emisores justo de la zona control, era un lote que era un poco defectuoso y empezaron a fallar antes, ¿no? Que seguramente hubiese ido bajando también la mortalidad. Ves que es una línea recta, entonces pues justo fallaron, cosas del directo. Y ya para acabar, pues eso, que solo comentar que el uso de la versión condicionada puede servir como una herramienta para reducir la depredación sobre el conejo, una herramienta para mejorar sus poblaciones y como herramienta de conservación. Lo que acarrea también es una reducción del control de los depredadores y sobre todo que se recurra a los métodos ilegales como puede ser el veneno o el uso de lazos, etcétera, de métodos ilegales. Y pues puede tener una mejor coste-efectividad de esta gestión de los depredadores, ¿no? Y sobre todo en lo que tiene que ver con la mejora del bienestar animal. Y ya está. Gracias. Gracias, Jordi. La siguiente ponente
Sonia Illanas, del IREC, Universidad Castilla-La Mancha. Hola, buenas tardes a todos. Gracias Fernando por la presentación. Venimos toda la jornada hablando de fomento de medidas de conejo. Se ha hablado, por ejemplo, Ángel y Germán, de cuál es la densidad de vivares y la distancia de los cercados más concreta. Y vamos a hablar un poco de si tiene un efecto en la construcción de los vivares artificiales el tamaño de ellos. Antes de hablar sobre ello, pues el origen de todo, o por lo menos de este trabajo que voy a presentar, realmente pues, es el lince, ¿no? En toda la jornada también venimos hablando de esa asociación y por qué todo ha empezado. Y se dieron dos casuísticas espacio-temporales, y es que el lince iba mal y en las zonas donde iba mal el lince, pues el conejo tampoco iba muy bien. Entonces, para gracia o fortuna del conejo, pues como se quería mejorar el estado del lince, pues también había que mejorar esas poblaciones de conejo. A raíz de eso, pues como hemos estado viendo a lo largo del día de hoy, pues se han realizado distintas acciones de manejo que, así muy en líneas generales, ¿no? Pasaban por mejorar la calidad del hábitat y también pues, por protegerle frente a la depredación. Y estas medidas serían pues, medidas activas que se han estado realizando en el hábitat. No sé por qué... tendríamos por las clases y roces que se han comentado, siembras, bebederos, protección ante la depredación con vallados y luego en cuanto a generar refugio, pues la construcción de vivares artificiales. En la generación de vivares artificiales tenemos pues, distintos tipos de vivares que se han ido probando a lo largo de estos proyectos asociados al INCE, que tienen pues, pros y contras. Creo que está un poco desordenado. Bueno, los primeros vivares que se probaron, bueno, primeros o no, se han ido probando todos. Entonces, el último vivar que se probó no es dos frikis muy frikis del conejo que hay en esta sala, que es Fernando y Ramón. Y entre todos los pros y contras que ahora os voy a contar, pues querían dar una solución a ello. Entonces, idearon este último modelo de vivar de inferior, en el que hicieron una paridera, que por ejemplo los vivares de arriba de obra pues no tendrían ese hueco donde las hembras pudiesen parir. Y luego otra cosa, una modificación que tuvieron también es que en los tubos de obra de hormigón la boca era muy grande de manera que se podían meter los predadores, y lo que hicieron fue modificar esa boca, la hicieron más pequeña, tiene un diámetro de 10 centímetros y entonces ya no podían entrar por los predadores. A raíz de eso, bueno, cuando estaban haciendo las pruebas en campo, pues vieron que el vivar no estaba realmente todavía construido y ya lo habían tomado y había encame de conejo. Y luego pues también visualizaron, pues, por ejemplo, que paraba frente a meloncillo, o incluso todas las escarbaduras que a lo mejor con otro tipo de vivares podían levantarlos, como podían ser los de palés, pues no se daban en este caso. Entonces, entre pros y contras que podemos encontrar entre unos tipos y otros de vivares, pues están unos que tienen una alta durabilidad y no se integran en el medio. Tenemos otros que son fáciles de instalar y que podrían ser buenos si queremos, por ejemplo, vacunar a los animales, pues porque fácilmente podemos acceder a ellos levantándolo. Y luego, por otra parte, pues los que son biodegradables y se integran, pero por contra tendríamos la parte pues que no tiene una durabilidad muy alta. Y luego, otra cosa, los datos no están actualizados, ¿no? Pero algo que también pues, tenemos que tener en cuenta cuando realizamos este tipo de acciones es cuánto cuesta realizarlo. Entonces, pues tendríamos, por ejemplo, los de palés, que sería el número 5, pues son vivares. Ha habido mejoras, entonces el precio oscila dependiendo de la mejora que se haga a este tipo de vivar. Pues tendríamos unos vivares más o menos caros. Y luego tendríamos otros vivares que en cuestión de material, que es la parte que no está entre paréntesis, pues por ejemplo sería muy barato, que serían los majanos de piedra, que el material, solo son rentables si realmente haces la actuación donde tienes la piedra, porque mover ese material es muy caro. Entonces, bueno, presentados estos tipos de vivares y ya vemos pues, que hay una alta diversidad y tenemos muchas opciones de poder construirlos, la pregunta sería de qué tamaño hacemos los vivares. Y aquí, bueno, pues nos alumbró un poco un trabajo que hay de Rocco y colaboradores que publicaron en el año 2010,
y ellos tenían en una localidad en 2 fincas distintas y crearon unos vivares de palets pequeños de un tamaño de 12 metros cuadrados y unos grandes de 48 metros cuadrados. Entonces, en estos vivares pues introdujeron en los pequeños 5 conejos y los grandes 20, de manera que los resultados que esperaban es que cuando se pusieran a funcionar en estos cercados que eran cercados, bueno, ok, es un cercado, que no estaban en la naturaleza al aire libre, por así decirlo, lo que esperaban es que la productividad que tuviesen los vivares grandes fuese 4 veces mayor que la de los pequeños. Y este efecto del vivar del tamaño que ellos buscaban, pues querían ver el efecto en la abundancia, la densidad, en el incremento de la densidad y el índice de productividad de esos vivares. Y lo que encontraron es que sí que en cuestión de la abundancia había más conejos en los grandes que en los pequeños, pero que el factor que ellos esperaban de 1 por 4 no se daba, era inferior. Y luego, en cuestión de las otras 3 partes, de la densidad, del incremento de la densidad y del índice de productividad, realmente el pequeño era mejor que el vivar grande, ¿vale? Y bueno, podría deberse pues, a relaciones intraespecíficas que fueran responsables del bajo incremento de la productividad de estos vivares de mayor tamaño. Y esto podría deberse al número de hembras del grupo social que podría contener cada vivar, que no es una relación lineal. En relación con ello, bueno, ellos también lo vieron y hay trabajos anteriores al suyo en el que dicen que aproximadamente lo normal que suele haber dentro de un vivar es entre 4 o 5 hembras reproductoras y que el resto de hembras no les van a dejar reproducirse dentro del vivar, de manera que no serían, no va a influir a la productividad. Entonces, bueno, teníamos ahí 2 tamaños de vivar. Podríamos decir que el tamaño de vivar que mejor les funcionó en nivel de productividad sería el tamaño pequeño, esos 12 metros cuadrados. Y en relación con ello y los vivares que habían ideado Ramón y Fernando, pues el trabajo que se ha estado haciendo posteriormente era probar los tamaños inferiores a esos 12 metros cuadrados. Entonces, se ha probado un vivar que para nosotros sería el pequeño, pero que sería mucho más pequeño que el anterior, ¿vale? Que tendría 2 parideras, un tamaño mediano que sería de 4 parideras y uno más grande que sería de 6 parideras, ¿vale? El nuestro grande sería aproximadamente en tamaño al anterior, que era pequeño, ¿vale? El de los palets. Entonces, os voy a presentar 2 resultados. Por una parte, hay un cercado experimental en el sur de Ciudad Real, donde hicimos pues, distintos muestreos y medíamos también características de los individuos que cogíamos en campo y queríamos ver si el tamaño de los vivares afectaba a su fisiología. Así muy rápidamente, bueno, estas serían las temporadas que vimos y los pesos que tenían los individuos y parece ser que hay variabilidad en el peso, pero es lo normal o esperable y no había diferencias fisiológicas según el tamaño del vivar. Lo que encontramos sería en cuestión de peso que no había diferencias y en cuestión de longitud del tarso que tampoco había diferencias. Entonces, a la vista de las características fisiológicas de los animales, no podríamos decir que un vivar les va mejor que otro según los resultados que hemos obtenido. Y por otra parte, lo que queríamos mirar también es si hay diferencias en relación con el trabajo que había desarrollado Rouco y colaboradores en la cantidad de conejos que albergaba cada vivar en estos tamaños. Entonces, bueno, esas eran nuestras hipótesis de trabajo. ¿Vale? Y bueno, estos serían los resultados que obtuvimos también dentro de este cercado experimental. A la vez que vimos si había más conejos en el cercado experimental, también había unos vivares en las zonas de alrededor y miramos si había diferencias o no. Y lo que encontrábamos a primera vista, como se puede observar en el gráfico inferior, es que había más conejos en los cercados que eran más grandes, luego los de tamaño medio y finalmente los de tamaño pequeño. Pero también encontrábamos conejos en los de tamaño pequeño, de manera que lo que podríamos inducir a partir de estos resultados es que los conejos tienen una preferencia por seleccionar los tipos de vivares grandes, pero que van a utilizar lo que haya disponible en el medio. Y este sería el primer trabajo. Y posteriormente pues hay un segundo trabajo en el que se analizó la eficacia de los vivares
y quería verse también pues, qué tamaño era más efectivo. Esto se hizo en 2 fincas del sur de Ciudad Real. Estos vivares no estaban cercados, es decir, estaban dentro de las fincas y estaban cada uno en un sitio. Y bueno, se hizo un muestreo en otoño del 19, que es época mínima de conejos. Se realizó un algoritmo científico y se metieron distintas variables también, no solo para saber qué tamaño del vivar era mejor en cuestión de abundancia para los conejos, sino si había variables que afectaban a que haya más o menos conejos. El ICA al final se descartó porque solo teníamos dos factores y entonces no iba a tener o no tuvo resultados, y tampoco se consideró al final el modelo mixto porque las fincas no tenían un efecto. Entonces, en base a estos resultados, muy rápidamente nos encontramos que el 68% de los vivares que se habían construido en esta época del año estaban vacíos y que de esos 113, 50 vivares correspondían a los pequeños, ¿vale? Los que estarían vacíos son los que estaban coloreados de color blanco, para hacer referencia a los mapas. Puede deberse a que sea una época de muestreo en mínimo poblacional y que por eso no estén utilizando estos vivares, pero no sabemos realmente si es por esto o es por otra causa. Y luego, en relación a los modelos que realizamos en cuestión de la abundancia, pues vimos que el tamaño del vivar afecta positiva o negativamente, dependiendo si es el vivar grande o pequeño. Si el vivar es pequeño, pues afecta negativamente, y si el vivar es grande, afecta positivamente a la cantidad de conejos. Y que la pendiente afecta negativamente, es decir, cuanta más pendiente tengamos, menor cantidad de conejos vamos a tener. De manera que pendientes superiores al 10% no sería recomendable para tener unas abundancias un poco mayores de conejo. Y luego, por otra parte, para el asentamiento de poblaciones, es decir, si tenemos o no tenemos conejo dentro del vivar, pues también se hizo ese análisis y vimos que el tamaño del vivar afectaba positiva o negativamente igualmente que en el caso anterior, que los vivares más grandes los cogían más, o sea, se asentaban esos conejos en los vivares, que igual que en el caso anterior, que la pendiente afectaba negativamente. Y luego, en este caso, que era importante también que para que hubiese conejos en los vivares que no estuviesen muy alejados, y también que la cobertura herbácea afectaba positivamente y la cobertura del matorral negativamente. La pendiente sería parecido, en este caso pues a partir de un 15% un poco más no habría conejos en esos vivares. La distancia al vivar más cercano, podríamos decir que a partir de 40 metros no vamos a... O sea, es aconsejable que los vivares estén más cerca de los 40 metros. Y en cuestión de herbáceos, que haya más de un 30% de herbáceos. En cuestión de matorral, pues que a partir del 40% y superior a matorral no sería favorable. Hay limitaciones de este trabajo y hay mejoras en cuestión de análisis que, si queréis, luego las discutimos, pero no voy a entrar en ellas. Ideas de que se podrían probar si se hiciesen muestreos sucesivos. Entonces, como conclusiones o recomendaciones de qué tamaño hacemos los vivares, pues no recomendaríamos hacer de un tamaño pequeño. Generalmente recomendaríamos hacer los grandes siempre que sea posible. Los medianos no funcionan mal, pero preferiblemente que sean grandes. Y luego las condiciones de qué factores afectan a la ocupación de los vivares, pues pendientes, como hemos visto, preferiblemente planas, inferiores a un 10%, que las distancias entre los vivares que se vean relativamente pequeñas, entre 20 y 45 metros, y luego pues que tenga una zona de alimento con una cobertura herbácea superior al 30% y una cobertura matorral inferior al 40%. Y nada, agradeceros a todos vuestra presencia y estar aquí y haber aguantado hasta el final de la jornada. Así que muchas gracias. Subís otra vez a la mesa redonda. En la anterior ronda de preguntas me he dado cuenta, no tenía yo muy claro si la definición de pregunta la tenía yo clara. Entonces he ido al diccionario a buscarla. Pone enunciado interrogativo que se emite con la intención de conocer algo. Y te vas a enunciado y pone exposición, atentos, breve. No estéis media hora haciendo preguntas. La pregunta, no se trata de hacer exposiciones. Las exposiciones las han hecho ellos. Por favor, una frase. 3 como mucho. Vale. ¿Cómo se pone de estricto? ¿Cómo te pones de estricto, Ramón? Y a vosotros también, por favor, un poco intentar ser concisos para que sea dinámico. Por seguir con la dinámica voy a empezar yo. Ha habido un poco de contradicción entre varias exposiciones
sobre todo a lo referente del el éxito de las traslocaciones. Si sirven o no, digamos. Viendo los diferentes escenarios, quizá la gran diferencia esté en el mantenimiento a largo plazo, pero no sé qué opináis entre vosotros. Sí. Es que es breve. No. O sea, a ver, en el mantenimiento a largo plazo y en la intensidad, desde mi punto de vista. No voy a meter mucho a lo mejor en Doñana, que es donde está, digamos, el cambio, que ahí está Marcos, que a lo mejor podría confirmar algo más. En el caso de lo que sí que tenemos claro, que dentro de la misma población de Andújar, en aquellas zonas que hemos reintroducido, por ejemplo, nosotros toda la zona de fuera del batolito granítico, en la zona de Pizarra, se ha trabajado con menos intensidad y ahí las traslocaciones no han servido para nada, pero nos dimos cuenta y está claro que hay que concentrar las actuaciones y hacer una gran cantidad de actuaciones. O sea, lo hemos visto, fijaros las de OAPN, es el mismo resultado que nosotros en la zona del Yeguas, que han sido, ellos tienen también, creo, 30 cercados solo en Lugar Nuevo, nosotros 54 alrededor del Valle del Yeguas en 5.000, bueno, menos, sí, unas 5.000 hectáreas. O sea, y las nuestras, al contrario también que los resultados que mostraba de BBF, que a los 3 años bajaba la densidad, la otra que yo mostré nuestra, sí ascendía y era significativamente superior, estaba creo que en 9, 10, 11 o incluso hasta 20 conejos de hectárea, pero claro, nosotros liberábamos cada año y concentrábamos las actuaciones, un seguimiento fuerte. Si no me equivoco, en Doñana no ha habido, se han hecho actuaciones, pero no ha habido esa concentración, ni muchísimo menos, ni en esa intensidad. De hecho, en muchas cosas, o sea, ha sido como más, sí, más o sea, el número tanto de cercados como de otro tipo de actuaciones ha sido mucho menor, mucho menor. Y luego lo más concentrado fue lo que se hizo en la reserva, que bueno, eso lo hizo, bueno, fue un experimento. No vamos a entrar en más detalle. Bueno, yo creo que han soltado 50.000 conejos en 10 años en zonas muy concentradas. No tengo, podíais haber visto antes el mapa. Se han concentrado mucho en la reserva biológica, en la zona de la Algaida, en la zona de Marismillas, que yo no estoy de acuerdo con que el conejo vaya bien en Marismillas, pero ahí se han soltado del orden de muchos miles de conejos y la situación es la que es. Yo, como iba muy rápido y estaba un poco nervioso, también se me olvidó deciros que, claro, a lo mejor vosotros decíais, pues te está haciendo trampa, porque en el 2013 pues vino la enfermedad hemorrágica vírica y arrasó con todo. Pero nosotros sacamos en el análisis 2013, 2014 y 2015 para ver si las tendencias de que si había valido para algo las sueltas, y no valieron para nada. En mi humilde opinión, o sea, yo creo que si hablamos de millones de euros, no sabría decir cuál, pero más de 3, 4, 5 millones de euros. Y para mí, sigo manteniendo. Yo soy muy escéptico con las sueltas, porque ya lo era cuando empecé a trabajar con el conejo en el 2000 con los cazadores. Después de escuchar a Paulo, que siempre hablamos del tema, sigo siendo igual de escéptico, y después de ver los datos en Doñana, pues más escéptico soy. O sea, el tema de soltamos y va bien, pues ya lo tengo superado. Afortunadamente aquí nos han dado datos, hemos visto datos que en otras zonas parece que funciona, pero yo no creo que, por lo menos en Doñana y en Galicia. También puedo hablar de Galicia, aunque no tengo datos. Pero la situación de las sueltas para mí es... Bueno, sinceramente no sé si puedo decirlo aquí, pero yo las prohibiría. O sea, diría que se pueden mover conejos 10, 15, 20 kilómetros, pero las sueltas masivas que salen... Porque también creo, bueno, estoy dando una chapa grande, también creo que hay que ver que todo lo que soltamos deja un bagaje. Es decir, no es cierto que en Doñana no haya conejos. En Doñana el conejo está en unas densidades muy bajas,
pero probablemente haciendo labores de facilitándole el medio, el conejo podría recuperar. No lo sé porque no, pero que siempre hay conejo, siempre queda un poco de conejo. Y si traemos conejo de fuera, estamos hipotecando el futuro. Bueno, si queréis comentaros, efectivamente, como dice Paco, hay una cosa que es cierta y es que quizás en Doñana donde se han concentrado más las actuaciones ha sido dentro del Parque Nacional, especialmente en la zona de la reserva. Sí, solamente una puntualización a lo que tú has expuesto, Paco, precisamente en la zona de Matas Gordas, que se puede considerar como la zona de mayor densidad de conejos de Doñana, ahí no se han hecho ninguna liberación. Las actuaciones ahí fueron de broce en su momento, que los hizo además los últimos, bueno, ahora se han hecho algunos nuevos, pero fueron de broce. Ahí solo se soltaron algunos conejos que fueron en la zona de Marisma y Lomo el Grullo, pero en la zona de Matas Gordas y la de esa no se han liberado, vamos, nosotros por lo menos no hemos liberado ningún conejo y que yo sepa no se ha liberado nada. Y luego es cierto que la respuesta en según qué sitios ha sido un poco diferente. Es verdad que nosotros en el resto de la comarca de Doñana, o sea, lo que nosotros denominamos Doñana al Jarafe, en general no se han concentrado mucho las actuaciones porque son cotos grandes y venía la limitación de lo que decía Germán antes, que una diferencia de nosotros con respecto a fincas de las características, por ejemplo, de OAPN. Y es que nosotros gestionamos con cazadores o con propietarios, en el caso de Doñana, sobre todo sociedades de cazadores, y muchas veces la ubicación de esas actuaciones tienes que negociarlas con ellos. Que en muchos casos no son exactamente los mejores sitios, pero bueno, es una pata de la mesa que tienes que tener en cuenta también, es simplemente eso. Buenas tardes. En contra de lo que ha dicho Ramón, que las preguntas tienen que ser cortas, no voy a ser corto. Intervengo fundamentalmente por alusiones, ¿vale? Me voy a presentar, soy responsable de la finca Marismillas y estoy oyendo verdades a medias, ¿vale? Se acaba de afirmar hace 2 minutos que las sueltas de conejo en Marismillas han sido masivas. Falso. Gestionamos la finca Marismillas yo desde el año 2010. Mi compañero Javier Moro, creo que tú llegaste en el año 2006-2005. No se ha soltado un conejo nunca. En los últimos 17 años no se ha soltado un conejo nunca, ¿vale? Sí hemos hecho actuaciones en los últimos años que las ha presentado Ángel como OAPN. Y os voy a contar una anécdota. Nosotros somos propietarios de la finca, pero no somos los gestores del Parque Nacional. Los gestores del Parque Nacional es la Junta de Andalucía. Cuando empezamos a hacer este tipo de trabajos, yo me reuní con el personal del parque y me dijeron, Juan, ¿esto que proponéis va a funcionar? Y les dije, no lo sé. Lo que habíamos hecho o habéis hecho o han hecho hasta ahora, sé que no ha funcionado. El soltar conejos masivos, estoy de acuerdo contigo, no ha funcionado ni funcionará. O mejoramos el hábitat, como se está haciendo. Invito a todo el que quiera ir a Marismillas, tranquilamente os abro Marismillas, vemos los trabajos que hemos hecho y veréis cómo hay conejos en los cercados. Veréis cómo hay conejos en las zonas que hemos desbrozado. Veréis cómo ha habido conejos en zonas que se ha ido manejo de hábitat. La guardería vieja de Marismillas, guardería que lleva 40 años trabajando, cuando éramos Icona, después con la Junta de Andalucía, porque pertenecen a la Junta de Andalucía, a mí me reconocen que hay conejos a Marismillas en zonas que nunca se vieron. Pero es más, como hay conejos en zonas que nunca se vieron, fuera de nuestros cercados, los estamos alimentando para que haya conejos. Estoy conforme contigo, las sueltas no son buenas, no sirven para nada. Pero por favor, cuando demos datos, que sean ciertos. Gracias. Bueno, por alusiones. En el periodo 2005-2015 se soltaron varios miles de conejos en Marismillas. Hombre, yo tengo los datos del Iberlince. Bueno, luego si quiero lo hablamos, o lo hablamos allí en la finca. Sí, sí. Yo cuento con datos oficiales. Bueno, pues... Sí, puedo. Gracias. Muy interesantes los datos sobre la aversión de depredación. Hacer una cuestión como Ramón mía. Estamos creando una aversión para predadores. Estamos quitando su instinto natural de predación
y también su función de limpieza de los campos, de su función necrófaga. Si tenemos un brote de una enfermedad, ¿qué va a ocurrir? Los zorros no quieren ni saber de conejo. Quitamos esta función fundamental. Han pensado eso y que a largo plazo, a medio largo plazo, ¿qué ocurre? Esa era importante. Y la otra es, si quitamos la predación de los zorros, del moncillo, de lo que sea, del conejo, se va a desplazar otra especie. ¿Qué impactos van a tener? Eso que serían reflexiones y cuestiones que gustaría de saber si tiene empezado eso. ¿Funciona? ¿Me oís? Bueno, esa suele ser una pregunta típica cuando se plantean o se exponen este tipo de estudios, ¿no?, de versión condicionada. A ver, la versión condicionada es una técnica que estamos desarrollando, aunque es un poco antigua, sobre todo a nivel teórico, como una herramienta puntual, localizada espacialmente y temporalmente. El caso más, por ejemplo, si tú lo haces para proteger nidos de una especie ya está amenazada o la perdiz, tú le estás quitando de que el zorro, en este caso, se coma un recurso que es muy esporádico, que no le va la vida en ello, que es ni tan siquiera una comida diaria, o sea, que realmente no influye en la ecología trófica del zorro en este caso, ¿no? En este caso, si te fijas, lo que se plantea es que por eso utilizamos la señal de olor artificial, ¿vale?, que es la que a ti te permite trabajar en zonas concretas. No sé si me sigues. O sea, tú lo que haces es evitas que el zorro se coman los conejos en las zonas que huelen a vainilla. O tú protegerías, en el caso del ganado, el ganado que tiene olor a vainilla. Él se va a ir a depredar, pues, en ese caso, ungulados silvestres. En el caso del zorro y el conejo, pues, cuando él se vaya a otras zonas donde tú no estás actuando y se encuentra un conejo, se lo va a comer, porque él no va a asociar de que es tóxico. Porque además es una cosa que se llama en inglés learned safety, que es que el animal durante mucho tiempo que ha consumido un alimento, él ha aprendido que ese alimento no es nocivo. Entonces, cuando tú intentas de crear la aversión a un depredador de una presa frecuente, es muy difícil crear la aversión. Por ejemplo, al lince sería prácticamente imposible de crear la aversión. Un ejemplo muy que yo siempre lo suelo mencionar. Es imposible porque se ha intentado crear aversión a los vampiros. Los vampiros como el animal que chupa sangre, ¿no? ¿Vale? Pues no se le puede crear aversión porque es un animal estenófago a un nivel extremo. Entonces es imposible crear la aversión. Tú no puedes evitar que... O sea, aquí son dos instintos que chocan, ¿vale? El de supervivencia por el tema de que me puedo intoxicar y el instinto, por un lado, de depredación, ¿vale? Y entonces, ¿cuál de ellos dos domina, ¿no? Entonces, cuando él tiene aprendido de que este alimento no es tóxico, pues le cuesta mucho de cambiar. Entonces, en este caso, tú actuarías y evitarías que se comiera una presa muy concreta en un lugar muy determinado utilizando el olor o si no se trabaja siempre para proteger especies que están amenazadas, ¿no? Por ejemplo, entonces evidentemente no es un recurso trófico importante para una especie si está amenazada, ¿no? Porque apenas hay. Lo mío no es una pregunta, es más bien una aportación con el tema de la durabilidad de los vivares de tubo y de la eficacia. Hemos comprobado, que yo no sé si en otras zonas lo habrán visto, que los vivares de tubo, cuando no los cogen los conejos, los lirones y los ratones los colapsan. Entonces requieren un mantenimiento y no sé si los tamaños de seis cámaras es más difícil de limpiar y de mantener y de volver a meterlos en circulación otra vez que los de 4. Es una casi aportación pregunta. Y la siguiente, que yo creo que esto ya sí lo hemos hablado, que lo que aumenta bastante, por lo menos por la experiencia que tenemos en Monte de Toledo, lo que aumentaría bastante la eficacia de los vivares sería encima de la cubierta de tierra con la que se cubre el vivar, antes de colocar el aporte de rama seca o de vegetación, incorporarle un mallazo para que zorro, tejón, meloncillo no encuentren un punto de atracción y aprovechen las madrigueras que hacen las gazaperas, fundamentalmente las conejas subordinadas, que no utilizan el propio vivar.
en las cámaras dentro, ¿no? Esta respondo yo. Sí, esa, Eh, esa actuación que, vamos, Paco lo sabe, se viene realizando ya en vivares nuevos que se colocan en fincas, que bueno, que se ha corrido la voz del buen uso de los tubos de hormigón y se viene realizando y está muy contento. O sea, han detectado que ese mallazo de obra que impide que las conejas que se salen fuera a parir y tal, les impide la predación y está contento y además tampoco incrementa mucho el coste de realizar esos vivares, ¿no? O sea, que es una actuación que bueno, yo creo que se contemplará en los vivares que se coloquen en este nuevo proyecto y creo que es algo bastante bueno, vamos, que es una aportación muy buena que se hizo del Iberlince anterior. Con respecto al mantenimiento no varía mucho porque a las parideras no tienes acceso, tendrías que desenterrar todo y donde puedes hacer mantenimiento son los tubos exteriores, que creo que son los que más usan los lirones. Cuando hemos huroneado es lo que hemos visto. Y el tubo exterior o lo puedes limpiar desde fuera o es relativamente más fácil excavarlo y limpiarlo. A la paridera ya tendrías que desmontar y tienes acceso a los exteriores exactamente igual, sea cual sea el tamaño. Sí. Sí, buenas. Yo quería sacar un tema que, bueno, que ha salido un poco tímidamente, creo, y que es un poco un tema tabú que no se suele abordar de frente, y es el tema del vaciado de predadores, que sí, bueno, ha salido porque creo que Jorge, ¿no? Lo has mencionado de que no hay que es bueno controlar no los predadores, sino la predación, en fin, eso estoy totalmente de acuerdo. Pero, bueno, esto yo lo planteo en algunas reuniones sobre gestión del conejo, incluso en algunas, en algún congreso y, bueno, me recuerdo uno que al final me vinieron algunos tachándome, vamos, casi de que no me tiraron piedras por, en fin, le faltó poco, ¿no? Y también has dicho muy bien, porque, o sea, que al final para garantizar o para tener el éxito en una reintroducción o en una repoblación, al final todas las medidas que habéis comentado y que se están manejando, que se están planteando, van reducidas a minimizar la mortalidad de los conejos que se introducen, ¿no? Como es lógico, todas, prácticamente todo va hacia ahí, desde mejorar la condición física, medidas físicas, todo va, ¿no? Refugio, etcétera, etcétera. Entonces, al final, si estamos gastando tantos recursos, tiempo, etcétera, etcétera, para intentar restaurar esas poblaciones de conejo, no entiendo por qué por qué sigue siendo un tema tabú el hecho de decir, bueno, vamos a plantearnos un vaciado de predadores alrededor. Que yo no sé si o sea, también os quiero preguntar por eso, ¿qué opináis? Si se ha hecho, si lo habéis probado, si lo habéis planteado, qué problemas tiene, si realmente es eficaz, porque no lo sé, o sea, por lo menos para reducirla en en las primeras etapas. Y bueno, vamos, simplemente eso, me da igual quién responda o Bueno, simplemente sacar un poco el tema porque creo que es una medida que es muy directa, que vale, que es un poco conflictiva, pero que puede ser muy eficaz en algún momento determinado y consigue el objetivo principal que es restaurar esa población. A ver, contestando a esa pregunta, para mí no es ningún tabú. Bueno, yo es que trabajo con depredadores, ¿no? Y de hecho, pues trabajo para el desarrollo de nuevas herramientas para reducir la depredación, ¿no? La versión es una, trabajo con otras y estoy innovando, cada día estoy trabajando en ello. Pero en ese caso, lo que se ha hecho generalmente te dice que no es eficaz. Entonces, los pocos trabajos que hay hecho, sobre todo están en Inglaterra, ¿vale? Donde además hace poco creo uno de Porteus y el otro, no sé si era de Reynolds. Reynolds es bueno, es un autor típico del tema del control de depredadores. Tienes que hacer un control sistemático en un área bastante grande para que sea efectivo, para que puedas luego ver algunos resultados. Entonces, lo que estamos hablando es que el zorro es una especie generalista, que se espabila muy bien, es muy inteligente y sobre todo pues tiene una gran proporción de la población que es flotante.
cría mucho cada año y pues se dispersan. Entonces, cuando tú haces un vacío en una zona, como dices tú, el vacío se te va a llenar al año siguiente. Nosotros hemos trabajado en algunas zonas y teníamos tasas de recambio de la población del 80% de un año a otro, en zonas que ni tan siquiera en la finca no se cazaba, solo era de mortalidad natural, de si iban a la finca de al lado que sí que hacían control. Y el año siguiente tenías los mismos, quizá un poquito más. O sea, eran todos nuevos porque los teníamos marcados con emisores GPS. Y, o sea, realmente no... Es algo muy costoso. Si lo quieres hacer, tiene que ser sistemático durante mucho tiempo en un área bastante grande. Si tú quieres proteger una finca, pues tienes que proteger esa finca y las de al lado. Entonces, realmente es que no, lo que se ha visto es que realmente no es eficaz y no es, vamos, que el coste-efectividad no... Aparte de toda la vertiente social, aparte de todo eso, el desequilibrio que puedas hacer a nivel de ecosistema, no, realmente no, yo creo que no merece la pena. Aparte de que si hacemos un vaciado de depredadores, ¿de cuántos depredadores estaríamos hablando? Estaba hablando solo de es cuando se produce la mayor mortalidad. Hoy no sé qué se va a volver, se va a restaurar todo. Ten en cuenta que legalmente puedes sacar zorro y jabalí. Claro, y un apunte que quiero hacer a eso es que realmente solo podrías actuar sobre depredación terrestre, pero también hay depredación aérea que también va a influir. Entonces, ¿qué quitamos? Todo de... O sea, la única forma de protegerlo sería vallarlo completamente. Que a lo mejor haciendo una pequeña... Mira, referente a eso, sí. Sí, no, sí, como si lo quieres defender, vamos. Además que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el zorro es una especie cinegética, o sea que no hay ningún problema en eso. Sí que hubo un trabajo, creo que lo hicieron Delibes, Miguel Delibes y alguien más, que estuvieron, antes de soltar conejos, lo que hicieron fue ir a la zona donde iban a hacer la suelta y estuvieron disparando por la noche, asustando, no estaban controlando nada, simplemente asustando. Y con Villafuerte, exacto. Y sí que vieron algún efecto, pero tampoco no fue muy importante. Pero que viene a ser algo lo que dices tú, dice, bueno, no los elimino porque además es muy costoso y a veces cuesta, pues los asusto, ¿no? Y tuvieron algún efecto, pero mínimo también. Buenas. Mira, en relación al tema de la versión, bueno, del tema del control de predadores podríamos hablar mucho y yo creo que es más cómo y cuándo y un análisis de efectividad y de costes, ¿no? Porque al final muchas veces el propietario al que le cuesta pues no es un estudio centrado en un sitio. Pero bueno, quería preguntarte sobre el tema de la versión de este producto de vainilla, ¿qué costes tiene? ¿Qué permisos tendría que tener el gestor particular para poder usarlo no siendo un químico? ¿Cuánto tiempo hay que prolongando? Porque yo entiendo que además la creas sobre un animal, pero otras generaciones, una especie territorial, si ese zorro muere y viene otro, no le has enseñado. ¿Y qué pasa en esa zona sobre el resto de especies? Porque claro, si no predan sobre el conejo, predarán sobre otras especies. Entonces, si se ha estudiado ese efecto rebote de predación hacia otras especies de la zona. Bueno, a ver, no hemos profundizado tampoco tanto y es lo que suele pasar con la ciencia, ¿no? Que ten en cuenta que nosotros, por ejemplo, lo que nos planteamos fue hacer un diseño de 2 años con ese tipo de muestreo, un diseño BACI para hacer algo robusto, para decir, oye, realmente lo que hemos hecho funciona, pero eso ya no te permite porque de hecho el segundo año ya estás trabajando en otros bivares distintos, ya estás trabajando, bueno, es lo que tiene la ciencia que, al menos aquí en España, que no puedes hacer cosas muy desarrolladas. Entonces, si se traspasa a los hijos en especies que sean sociales, no puede ser que sí de esto, pero en el caso del zorro no. Nosotros con los nidos de perdiz hicimos lo mismo con animales marcados, identificados numéricamente y con emisores GPS para estar seguros de que funcionaba a nivel individual, no de que, ay, es que a lo mejor este es otro zorro, no. O sea, con nombre y apellidos. Y lo que vimos que sus crías, porque claro, le pusimos los nidos en las zonas, en los territorios, ¿no? En las core áreas, y en cuanto empezaron a aparecer los cachorros, pues empezaron a depredar. Entonces, no, por eso esto es como una herramienta que puede tener usos muy focalizados. Por ejemplo, si lo haces con un lobo que vive varios años, a nivel de manada posiblemente, sí que en grupos sociales. Con meloncillos sí nos dimos cuenta de lo contrario, que condicionamos a 2 individuos de un grupo familiar que eran 3, y entonces 2, que eran los adultos, no empezaban a comer y el joven al principio tampoco les hacía caso, pero luego vimos como que empezó como a probar y los otros se acercaban y al cabo como de 2 meses o algo así, pues vimos que empezaron. Entonces fue al revés, que creemos que en grupos sociales seguramente se lo enseñarán, pero en este caso es al revés, ¿sabes? Es como que uno que sí comía y los demás lo aprendieron. Entonces,
hay que trabajarlo, pero es una herramienta puntual sobre todo. Te faltan las dos cosas vale. prácticas de pasta y permisos. Vale, los permisos, claro, evidentemente todavía esto se ha hecho a nivel experimental, se podrían solicitar, o sea, esto lo tiene que aprobar Europa, evidentemente. Entonces, en este caso utilizamos el levamisol, que es desuparasitario, o sea, un antiparasitario, es legal, digamos. Otras veces hemos utilizado el tiram, que es un fungicida que se utiliza como repelente en Estados Unidos y en Inglaterra, aquí en Europa no está aprobado, ¿vale? Y el coste depende o sea, no es, el hecho en sí no es caro, sí que lo tendrían que hacer las administraciones o alguien que estuviera habilitado, ¿vale? Alguien que hubiese aprendido y que fuera, pues, que tuviera algún certificado o algo, ¿no? Que estuviera acreditado, ¿vale? Entonces, realmente no es caro, porque si tú condicionas a los individuos de una población, lo bueno que tiene esta técnica es que el animal sigue viviendo ahí y él defiende su territorio. El zorro cuando el zorro que está condicionado no se comerá los conejos que huelen a vainilla o los nidos o lo que sea, pero va a evitar que otros zorros entren en su territorio. ¿Vale? Entonces es lo que tiene más positivo esta herramienta. Al menos mientras ese zorro viva, posiblemente, habría que comprobarlo a más largo plazo, pues dure la versión. Nosotros sabemos que 75 días dura porque ahí cortamos el estudio, ¿vale? Con los animales marcados. Con perros en cautividad lo hemos hecho hasta un año. Al año paramos y todavía continuaba la versión utilizando el olor. Pero o sea, todavía no lo sabemos. Puede durar un año o hasta que se muera, ¿no? O sea, A ver, me va a echar la bronca Ramón por la pregunta, pero bueno, sobre todo es para Francisco porque he visto que ha puesto una gráfica en su presentación, la que mostraba que, bueno, que al aumentar la abundancia de zorros disminuía bastante la abundancia de conejos. Entonces, ¿qué papel creéis que puede tener el zorro para el control biológico de conejos en zonas de alta abundancia de conejos? No sé qué va de fomento, pero... Bueno, lo que nosotros hemos explorado con este trabajo de las sueltas, lo que pasa que al final no lo metimos, pero sí lo he comentado aquí, los depredadores, ¿no? Ya hay trabajos, por ejemplo, publicados donde se ve que donde hay lince, por ejemplo, controla las poblaciones de zorro. El zorro, sabéis que es una especie generalista que consume el recurso que hay, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos visto es que a medida que aumentaban las sueltas, aumentaban la abundancia de zorro. Eso lo hemos hecho con censos. El zorro también lo contamos con los censos que cuando hacemos los conteos de conejo, pero también tenemos censos de huellas, ¿no? Entonces, eso es lo que te puedo decir, que probablemente a quien realmente esté beneficiando las sueltas es a los predadores generalistas, por lo menos en donde lo hemos visto. Luego antes habló un poco de, por ejemplo, del papel del jabalí. El jabalí es una especie que es un carroñero, aparte de omnívoro, un carroñero omnívoro. Entonces, muchas veces el jabalí consume carroña. Entonces, si nosotros estamos trabajando en una zona donde hay cacerías de ciervo y se tiran restos de ciervo al campo, esos restos los va a comer el jabalí. Cuando le hagamos un barcoding, va a salir que el jabalí tiene un porcentaje elevado de ciervo, pero eso no quiere decir que sea el depredador. Y eso hay que tener mucho cuidado cuando hacemos esas aseveraciones. También es cierto que como humanos siempre tenemos que tener un responsable. Entonces, en un sitio es el lobo, en otro es el jabalí. Entonces, menos los humanos, siempre hay responsables. Bueno, yo la pregunta que quería hacer con el tema de la versión, me ha parecido escucharte que en realidad lo que pasaba era que los zorros no regresaban a ese lugar, había un vacío de la presencia de esa especie. Entiendo que sería un vacío de esa especie y de otros depredadores que también consumen conejos. Entiendo, no sé si es que solo lo habéis hecho de zorro, pero además, claro, se hace un vacío y estás comentando ahora en la mesa actual que incluso en algunos puntos que habéis hecho el estudio, un año después seguía habiendo ese vacío. No sé, creo que el estudio debería valorar qué efecto puede estar el que el zorro deje de consumir una de las presas de su dieta, que es importante, y el posible efecto que eso pueda tener en la comunidad de carnívoros.
Bueno, a ver, hay que matizarlo. Bueno, que a veces también hablamos como muy rápido. O sea, no es que se cree un vacío, lo único que nosotros vimos es que en las zonas de vivares, tú imagínate un vivar que está con una cámara que la tienes de aquí a esta distancia, ¿vale? Y tú ves que el zorro pasa por detrás muchas veces, ¿vale? Pero que ya no viene a dar vueltas al vivar. Entonces lo que evita son las zonas concretas donde tú tienes el olor a vainilla. El olor a vainilla, estamos hablando de un vivar. Es como si la superficie de un vivar y métele 2 metros para un lado y 2 metros para otro. O sea, ese es el vacío que realmente vas a crear. Y lo que habíamos visto es que se podía crear aversión pues, en perros en cautividad hasta 1 año. ¿Vale? Pero digamos que el zorro lo único que va a evitar es esa zona concreta donde tú tienes el olor a vainilla, pensando de que él es una zona que igualmente te digo que salían también, pasaban, ¿vale? Pero que es una zona donde él va a buscar un recurso concreto que él ya sabe que hay conejos y que él va a ir a cazar los conejos. Entonces dice, cuando se acerca y dice es que en este vivar huele a vainilla, entonces yo sé que los conejos que huelen a vainilla me sientan mal. No, o sea, él va a seguir comiendo conejos normales, por ponerte un ejemplo, con los animales que teníamos marcados, uno de los análisis, eso si a alguien le interesa se lo puedo pasar, es un artículo que publicamos en Biological Conservation, también evaluamos si cambiaban su territorio, porque eran con animales marcados. Entonces los animales no cambiaban ni el territorio ni tan siquiera las zonas de máximo uso donde habíamos puesto los nidos, porque se había hablado en algún trabajo antiguo que se podía crear aversión al sitio, que evitaban directamente, en plan, bueno, ahí comí huevos que me sientan mal, pues no voy a esa zona. Pues seguían manteniendo su territorio para confirmar un poco todas estas hipótesis. Pero vamos, que no se crea ni un vacío ni dejan de utilizar o sea, vamos, que el impacto es mínimo teniendo en cuenta de que estamos evitando precisamente de que vaya ahí a comer conejo porque queremos proteger el conejo porque no hay conejo. Hay que tener en cuenta eso, que el impacto en la cadena trófica a este nivel será muy bajo porque si tú estás metiendo conejos porque no hay, muchos conejos no comía porque no hay. ¿Vale? Y en caso de los otros depredadores, nosotros lo enfocamos a zorro y este caso es lo que te digo, garduñas se comían los cebos, las garduñas pasaban por ahí, en algún vivar había comadreja que vivía allí, había lirones, el lirón, por ejemplo, incluso con nidos también se comían los nidos. Eso es otra sustancia que hemos utilizado, pero ni a lagarto celado tampoco, ningún efecto. No hemos visto ningún efecto en ninguna otra especie. Bueno, pues como no hay más preguntas, porque hemos hecho preguntas, hemos sido breves, le damos por finalizada la jornada hoy y no sé cómo está organizada la excursión. Nos vamos directamente. Kiko, te toca explicarlo.